Muy buenas tardes. El día de hoy vamos a hablar acerca de la interculturalidad, el caso Guayú. Esto lo vamos a realizar durante la cátedra de Metateoría y Educación. Este folleto es con la intención de brindar una relación desde la metateoría con la interculturalidad, llevándolo hacia la realidad. El caso de los Guayú, de la nación Guayú. Y para ello vamos a iniciar con una frase eh, que nos indicaba, nos mostraba la doctora Marosly Díaz Guillén durante la cátedra de metateoría. Esta frase dice: la metateoría es el arte de pensar sobre el pensamiento mismo, de cuestionar los fundamentos de nuestras teorías educativas. Y es interesante esta frase porque nos brinda la oportunidad de preguntarnos qué enseñamos, para qué enseñamos, cuándo enseñamos y aún lo que es más importante, qué es conocimiento, desde qué perspectivas se construye el conocimiento. Y por eso es la importancia de la metateoría, porque nos permite indagar sobre estas preguntas, nos permite buscarle respuestas a estas preguntas. Por eso la metateoría es la teoría de las teorías. Y entonces vemos que todo este caso de los Guayú debe tener unos fundamentos epistemológicos, ¿sí? Y vamos a mirar que esos fundamentos epistemológicos nos van a permitir realizarnos preguntas como ¿quién decide qué es el conocimiento? Además de eso, ¿quién decide qué conocimientos son válidos y cuáles no? Y aunque esto parezca una pregunta sencilla, vamos a ver que su respuesta depende de varios factores. Factores como lo es el currículo, de las políticas, de evaluaciones y también de la manera misma en que las personas concibamos o entendamos qué es eso de inteligencia. Y por eso es que desde hace mucho tiempo hemos asumido que existe una única forma de legitimar el conocimiento, y esa forma es el conocimiento occidental. Y es que nosotros vivimos en el eurocentrismo, y como vivimos en el eurocentrismo creemos que todo lo hecho por Occidente es lo mejor. Y a veces descartamos otras formas de conocimientos. Por poner un ejemplo práctico, creemos que el teorema de Pitágoras, desde el punto de vista de la matemática, ese teorema de Pitágoras tan importante que lo utilizamos mucho y que se enseña en secundaria, en el caso colombiano, creemos que fue hecho en Europa. No, hay indicios que muestran que el teorema de Pitágoras lo usaban en África, los africanos. Pero claro, nosotros no podemos aceptar, los eurocentristas no pueden aceptar que en África los negros, esas personas, eh, como lo llamaban anteriormente, salvajes, podían tener conocimiento. Porque eso hace caer toda la epistemología del conocimiento occidental. Y es por eso que cuando hablamos de nuestras culturas, cuando hablamos de nuestras comunidades indígenas, a veces hacemos a un lado su conocimiento, su cosmovisión, su cosmogonía. Y, y allí podríamos mirar entonces, ¿acaso cuando una mujer guayú teje una mochila no hay conocimiento? Eso no es conocimiento. No hay una geometría allí.
¿Acaso no hay un pensamiento filosófico? ¿Acaso no es otra forma de comprender el mundo? ¿Acaso las comunidades como la Wayuu no tienen una forma distinta de enseñar y de aprender? Entonces, antes de abarcar todo esto, voy a mostrarles algunas partes, digamos, importantes dentro de esto, mi reseña. Entonces me presento, mi nombre es Ronald Andrés Ceballos Medina, soy doctorando en educación en la Universidad Experimental Libertador. También soy maestrante de la maestría en enseñanza de la física, magíster en ciencias físicas de la Universidad Popular del Cesar, de la cual también soy licenciado en matemáticas y física acá en Colombia. Y actualmente estoy orientando la asignatura de ciencias físicas para grados de secundaria. Estoy adscrito al grupo de investigación que se encuentra en la máxima categoría ante Colciencias en Colombia, grupo de espectroscopía óptica y láser GEL. Y dentro de mis áreas favoritas a investigar se encuentra la óptica y sus aplicaciones, la enseñanza de la física, la epistemología decolonial, porque abarca mucho y es que abarca toda esa orientación hacia la deconstrucción de políticas que estandarizan el sistema educativo y por tal la defensa del saber propio, ¿sí? Porque es que es necesario defender la cultura. Asimismo, me gusta o hago investigación en la parte de la epistemología del sur, todo esto que tiene que ver con Boaventura dos Santos, la ecología de saberes, y mi tesis doctoral va a estar orientada específicamente en estudiar el fenómeno de la autopoiesis o autopoiesis como semiótica social, con una única finalidad, porque creo que, digamos, desde mi perspectiva, la teoría sociocultural de Vygotsky se quedó un poco corta, no describe la parte de autorregulación de los sistemas y podemos entender la sociedad como un sistema, podemos entender cada persona como un sistema. Entonces, como eso no se concibe en la teoría sociocultural, la finalidad de este trabajo es buscar reconfigurar esos procesos acoplados estructuralmente en el aprendizaje escolar. Y bueno, durante toda la cátedra de metateoría tuvimos o vimos que esto es muy importante porque nos brinda fundamentos filosóficos para analizar e interpretar los fenómenos educativos, dándole todo esto un reconocimiento a la epistemología, a las herramientas, y por tanto la cátedra de metateoría nos brindó el sustento para tener una reflexión crítica con respecto a cómo se constituye el conocimiento, a preguntarnos sobre el conocimiento. Y entonces podemos hablar desde esta perspectiva de unos fundamentos filosóficos.
Y vemos que dentro de esos fundamentos filosóficos que tenemos la nociología, ¿sí? Y allí dentro de la nociología, entonces podemos ver que existe o existió un gran número de personas que se dedicaron a estudiar el conocimiento. Entonces, este montón de pensadores empezaron a preguntarse cómo conocemos, cómo hacemos para conocer. Entonces aquí vemos que, por ejemplo, Platón afirmaba que el mundo de las ideas, o ese verdadero mundo del conocimiento, provenía del mundo de las ideas. Por su parte, Aristóteles decía que aprendemos observando de la realidad, y más allá, hace poco, hace un siglo más o menos, Kant hablaba de la experiencia y de la razón. Entonces podríamos preguntarnos, ¿qué tiene que ver todo esto con la educación? Y la respuesta es que es mucho, porque dependiendo de cómo entendamos el conocimiento, diseñaremos escuelas diferentes, crearemos currículos diferentes y formas de evaluación diferentes. Y es donde aparece la epistemología, porque aquí ya vemos que la epistemología, su centro, es el estudio de cómo se produce y cómo se valida el conocimiento científico. Y luego surge la metateoría, porque teníamos una necesidad. La necesidad era de cuestionar esos principios epistemológicos. No podíamos decir que la epistemología ya era la verdad absoluta de cómo surge el conocimiento, de cómo se valida el conocimiento. Por eso necesitamos de la metateoría, porque ella nos permite, nuevamente, repito, nos permite preguntarnos por qué consideramos válida una teoría, qué intereses la sostiene, qué conocimientos deja por fuera y cuáles integra. En ese sentido, podemos analizar las teorías a sí mismas. Y precisamente eso es lo que haremos con el caso de la Nación Wayuu. Y entonces, allí podríamos mirar algunas situaciones como por qué se asocia la ciencia con laboratorios, con ecuaciones, con microscopios. Porque la ciencia no comienza con microscopios, la ciencia no comenzó con matemáticas. Y la ciencia no inició en un laboratorio. La ciencia nace con el lenguaje. Porque es que las personas somos en esencia lenguaje. Es nuestro canal de comunicación. Es nuestro fluir. El lenguaje es quien hace fluir a las personas. Por lo tanto, la educación debe estar orientada hacia el lenguaje en sí mismo. Y entonces, la pregunta es, ¿por qué si la ciencia se hace a través del lenguaje? ¿Por qué si pensamos a través del lenguaje? ¿Por qué si tenemos todo eso, el conocimiento no lo orientamos hacia el lenguaje? Porque es que cuando hablamos
cuando hablamos nos permitimos encontrar o referirnos a algo que es la lógica. Y entonces vamos a tener una lógica deductiva, una inductiva y una dialéctica, que no son más que derivaciones del lenguaje, son formas de expresar el lenguaje. Y sin embargo, cuando observamos al pueblo guayu encontramos cosas fascinantes. Encontramos que para ellos el conocimiento no se transmite a través de libros, no se transmite a través del internet, sino que se transmite a través de relatos, símbolos, tejidos, rituales, experiencias comunitarias. Y entonces podríamos preguntarnos, ¿eso también es conocimiento? Y desde el punto de vista de la interculturalidad, eso es conocimiento. Y entonces podríamos entrar en cierta discusión. Y es que existen distintas formas de generar conocimiento. Por ejemplo, las matemáticas normalmente utilizan demostraciones, en la física se realizan experimentos y las ciencias sociales interpretan significados, pero ningún método es superior a otro. Ningún método es superior a otro en ninguno de los contextos, por la simple razón de que cada método responde a preguntas diferentes. Y entonces aquí existe cierta tensión, cierto rifirrafe, y es que si existen diferentes formas de generar conocimiento, de producir conocimiento, podríamos nuevamente generar un interrogante, y es por qué muchas veces evaluamos a todos los estudiantes con los mismos criterios. Y si nos vamos más específicamente al documento de la educación en el contexto guayú, vamos a encontrar que hay pruebas estandarizadas como las PISA o el ICFES que miden competencias específicas. Y es decir, que están homogenizando el conocimiento y no necesariamente reconocen conocimientos territoriales, ni ecológicos, ni ancestrales, es decir, dejan por fuera todo lo que es la cosmogonía y la cosmovisión. Y por eso es necesario hablar de una pluralidad epistemológica, porque es que cuando dejamos por fuera tantos conocimientos, estamos eliminando prácticamente una cultura, estamos aculturizando. Y obviamente la idea no es eliminar los estándares académicos, más bien la idea debería ser ampliar nuestra comprensión de lo que significa eso de saber. Entonces vemos que autores como Popper, Lakatos, Habermas y Boone intentaron responder a preguntas sobre la naturaleza de la ciencia. Sin embargo, todo esto terminó en una crítica durante el siglo XX.
porque muchos investigadores empezaron a preguntarse, ¿la ciencia moderna representa realmente todas las formas de conocimiento existentes? Porque desde una preocupación que emergía las perspectivas decoloniales, desde esa preocupación emergente, o más bien emergían esas perspectivas decoloniales, y desde esas perspectivas decoloniales es donde aparecen proyectos educativos como el de la Nación Wayuu, el Anahuaypa. Porque más que un proyecto educativo, es una propuesta de resistencia social. Es un negarse a desaparecer como cultura. Es una búsqueda de suscitar la preservación de su cultura. Y podríamos decir, la cultura es cambiante y entonces todo eso puede evolucionar con el tiempo. Y sí, la cultura es cambiante. Pero las cosas, lo más fundamental de la cultura permanece inamovible, como son su cosmovisión y su cosmogonía. Y por eso es que a partir de este proyecto educativo buscan fortalecer la lengua, la identidad, la memoria colectiva y la autonomía de la nación Wayuu. Y por tanto, en realidad el Anahuaypa se convierte en un mecanismo de asimilación cultural, y más que eso, en un espacio para fortalecer su propia cultura. Y es por eso que llegamos hasta este punto, prácticamente lo último de este folleto. Y la llegada aquí marca algo importante, porque es que aquí vemos consumado que la teoría sí se encuentra con la realidad, así como en la anterior, claro está. Paulo Freire afirmaba que la educación puede domesticar o puede liberar. Y entonces, si analizamos el caso de la cultura Wayuu, de la nación Wayuu, encontramos un montón de contradicciones. Y es que aunque la legislación reconoce la diversidad cultural, muchas prácticas educativas continúan privilegiando o fomentando modelos educativos homogéneos, de homogenización. Y entonces los conocimientos ancestrales rara vez aparecen en evaluaciones oficiales, como lo son el ICFES, las pruebas PISA. Y de aquí se deriva que todos esos conocimientos territoriales suelen ser considerados menos importantes que el conocimiento occidental, que todos esos conocimientos estandarizados. Y a esto le llamamos epistemicidio, porque es que el epistemicidio es la desaparición voluntaria o involuntaria, forzada,
o la invisibilización de formas de conocimiento. Por eso podríamos generar una pregunta central en este caso, que ya no esté dirigida a cómo enseñar, sino a quién beneficia el conocimiento que estamos legitimando en nuestras escuelas. Y bueno, para finalizar, voy a tratar de retomar o volver a la pregunta con la que inicié. ¿Quién decide qué conocimientos son válidos? Y desde esta perspectiva, o con todo esto que hemos visto, con todo este recorrido, podríamos afirmar que ningún tipo de conocimiento es neutral, porque todas las teorías nacen a partir de un contexto, ya sea histórico, cultural, económico, socioeconómico. Y es precisamente aquí donde la metateoría nos ayuda a identificar esos supuestos ocultos de cada una de las teorías. Por ejemplo, en el caso de la nación Wayuu, nos muestra que la inclusión educativa no consiste únicamente en permitir el acceso a la escuela. Por eso, más que elegir entre ciencia occidental o saber ancestral, la propuesta es construir puentes entre ambos. Es decir, la propuesta es generar un diálogo de saberes. Porque es que en eso consiste la verdadera educación intercultural. Ser esa donde epistemologías distintas convergen, dialogan con respeto, con reconocimiento mutuo para generar nuevos conocimientos. Y este quizás es el mayor aporte de la metateoría, enseñarnos a pensar críticamente, incluso sobre aquello que, digamos, ya creemos saber o que ya hemos aceptado. Muchas gracias.